Buenas tardes, profesor José Luis Rojas Ángeles y público en general. El día de hoy mi grupo va a exponer sobre el impacto ambiental en el ecosistema Amazonas Loreto, cuyos integrantes son Sadán José, Danilo Yamamani, Rosy Ramírez, Mirley Sumaeta y mi persona Melina Llanos. Los puntos que vamos a tratar en esta exposición es los datos generales, la identificación de impactos ambientales, las áreas degradadas y causas del impacto, las consecuencias en este impacto ambiental y para finalizar las conclusiones y reflexiones finales. Bien, el objetivo principal de esta exposición es justamente analizar el impacto ambiental en la región Loreto, principalmente identificando cuáles son las causas que lo originan y asimismo también las consecuencias directas sobre esta biodiversidad, como también en las comunidades locales, con el fin de promover una cultura de conservación y desarrollo sostenible. Ahora, ¿cuál es la importancia de realizar esta exposición? Es analizar el impacto ambiental en Loreto, en este caso en la actualidad, ya que esta región representa la mayor extensión del bosque tropical en el Perú y a su vez enfrenta una crisis de sostenibilidad sin precedentes. En resumen, lo que queremos decir es que este análisis es la ruta necesaria para que el Estado y la sociedad civil implementen políticas de protección efectivas, como las que son impulsadas por el Ministerio del Ambiente. Bien, voy a dar a conocer ahora los datos generales de este ecosistema. Este ecosistema Amazonas Loreto está ubicado en el extremo nororiental del Perú y limita por el norte con Ecuador, Colombia, por el este con Brasil, con el sur con Cayali y por el oeste con San Martín. Su extensión es de 368.851.95 kilómetros, que equivale al 28.7% del territorio peruano y el 51% de la superficie amazónica. La capital es la ciudad de Iquitos, la cual es una de las principales urbes turístico-comercial. Está conformado por 8 provincias y 53 distritos. Bien, en esta oportunidad voy a continuar con la exposición del trabajo grupal sobre el ecosistema Amazonas y Loreto. Este ecosistema se encuentra ubicado en la región de Loreto. Es uno de los ecosistemas más importantes de nuestro Perú y del mundo. Esta zona se caracteriza por sus extensos bosques tropicales, ríos como el Amazonas y una enorme diversidad de plantas, animales, muchos de ellos únicos en su especie. El Amazonas cumple funciones importantes como regular el clima, producir oxígeno y sirve de hogar a numerosas comunidades indígenas que dependen directamente de la naturaleza para poder vivir. Además, sus ríos son importantes para su transporte y alimentación. Podemos decir de este ecosistema que enfrenta una serie de impactos ambientales, ¿no? Como número uno, podemos decir que tenemos la deforestación y degradación forestal, impulsada por la expansión agrícola, la ganadería, minería ilegal, la tala ilegal, que afecta a grandes extensiones del bosque. Como punto número 2, la contaminación hídrica, el petróleo, ya que es derramado en los ríos, en los suelos, en cantidades pequeñas y en cantidades grandes. La minería. En este lugar se utiliza el mercurio y otros químicos que contaminan los suelos y las aguas. En tercer orden tenemos los impactos socioambientales, las comunidades indígenas, la vulneración de sus territorios, la salud y modos de vida tradicionales debido a la contaminación y el despojo de tierras, ¿no? De este ecosistema podemos decir que los daños no solamente afectan a la naturaleza, sino también a las personas que viven en la Amazonía, ¿no? Para finalizar, es importante entender que proteger el ecosistema Amazonas y Loreto es una responsabilidad de todos. Promover la conservación y el uso responsable de los recursos naturales es clave para asegurar el futuro sostenible para las próximas generaciones.
Gracias. No, Áreas con mayor degradación ambiental en el río Amazonas. En el entorno de Iquitos de Maynas, las zonas de desembocadura de los ríos Itaí y Nanay presentan altos niveles de contaminación por residuos sólidos. Por otro lado tenemos la cuenca del río Nanay, que se ha declarado más de 30 dragas de minería ilegal operando en su cuenca alta, lo que ha generado vertidos de mercurio que ha llegado al cauce principal del río Amazonas. Puntos de riesgo de erosión e inundación, zonas de actividades petroleras, localidades como Pebas, Betania enfrentan erosión severa de las riberas, alterando la morfología del cauce y poniendo en riesgo a sus comunidades. Hablemos de las principales causas de impacto ambiental. La minería ilegal ha tenido un impacto significativo en las comunidades. Los estudios recientes indican que el 79% de la población en ciertas comunidades nativas de Loreto tienen niveles de mercurio por encima de los límites permitidos, debido al consumo de peces contaminados del río. Vertidos de hidrocarburos. Estos son los derrames accidentales y fugas de estaciones de bombeo o refinerías que introducen metales pesados y compuestos tóxicos en el agua, afectando a la flora y fauna acuática. La deforestación y cambio del suelo. Por la pérdida de la cobertura vegetal aumenta la sedimentación del río, alterando ciclos de inundación y destruye el hábitat de especies claves como el delfín rosado y el manatí amazónico. Residuos sólidos y aguas residuales. La contaminación bacteriológica hace que el agua no sea apta para el consumo humano directo de muchas zonas de las ribereñas. Por último tenemos el cambio climático. En los últimos años en Loreto ha enfrentado sequías históricas, como los finales de 2024 y 2025, por lo cual los niveles bajos del río aíslan las comunidades, concentrando los contaminantes en menos volumen de agua y provocan mortandad masiva de peces por la falta de oxígeno y aumentando la temperatura del agua. El impacto ambiental en el río Amazonas en la región Loreto genera consecuencias importantes tanto para los seres vivos como para los elementos no vivos del ecosistema. En cuanto a la biodiversidad, la contaminación del agua por metales pesados como el mercurio provenientes de actividades extractivas han provocado una disminución de especies acuáticas, especies de consumos frecuentes como el boquichico y el paiche, que presentan alteraciones en su desarrollo y reproducción, lo que afecta el equilibrio del ecosistema y la cadena alimentaria. Respecto a los factores abióticos, la calidad del agua del río se ha visto seriamente deteriorada. La presencia de residuos y sustancias tóxicas reducen la disponibilidad de agua limpia, afectando el ciclo natural del río y su capacidad de sostener vida. Estas alteraciones ambientales también generan consecuencias sociales. Las comunidades ribereñas que dependen del río para su alimentación y consumo diario se exponen a riesgos para la salud como enfermedades gastrointestinales y neurológicas. Además, se ven afectadas prácticas tradicionales como la pesca artesanal que forman parte de la identidad cultural. Desde el punto de vista económico, la degradación ambiental disminuye la productividad pesquera y limita el desarrollo del ecoturismo. Esto reduce los ingresos de las familias locales y dificulta el desarrollo sostenible de la región Loreto. En conclusión, estas consecuencias evidencian que el impacto ambiental en el río Amazonas está directamente relacionado con las actividades humanas, demostrando la alta vulnerabilidad del ecosistema frente a las presiones antrópicas. La Amazonía de Loreto enfrentó graves impactos ambientales a lo largo de los años o al pasar de los años, como por ejemplo la deforestación y la contaminación de la minería ilegal. Cabe recalcar que la contaminación de los plásticos y también la actividad petrolera no son ajenas hacia el daño que nosotros mismos como ciudadanos ocasionamos a la Amazonía peruana o al pulmón del mundo, porque si bien es cierto, la Amazonía del río de Loreto o la Amazonía en general son conocidos como el pulmón del planeta,
Entonces, es por ello que es necesario tener conciencia de nuestras acciones y del daño que le podemos causar. También es importante reconocer que nuestra Amazonía es rico en flora como también en fauna, y esto se debilita cada vez que nosotros tenemos acciones dañinas hacia nuestro ecosistema mismo como hacia nuestro río.